Este año se viene bueno, voy a tener las grandes transformaciones en mi vida, voy a superar las expectativas propias y de otros y va a ser algo alucinante este año que se Eduardo, viene, ¿sí? Eduardo, yo sé que tú quieres seguir hablando, pero sabes que vamos a tener que parar. Y vamos a tener que hacer todo esto de nuevo, ¿Por qué? porque no conecté el computador a la red eléctrica. Más allá de la Dikeosini. Bien, bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá de la Dikeosini, MAD, segunda temporada. Comenzamos después de un largo tiempo, me pegué ahí unas vacaciones. Es bueno descansar, pero bueno, igual me demoré harto en volver, así que les pido perdón, pero aquí estamos nuevamente en este podcast. Y para comenzar, bueno, los que están en YouTube viendo esto ya saben que hay una persona que me está acompañando. Así que le animo a los que están escuchando por Spotify. Oye, si te puedes pegar una vuelta por YouTube, darle me gusta, sería bueno y vas a ver a la persona que está conmigo. Pero también comentarles que para esta segunda temporada vamos a estar haciendo más entrevistas, ¿ya? Esa es la idea. Porque en la primera temporada yo les pregunté qué les gustaba y varios me comentaron ahí entrevistas, full entrevistas. Así que queremos también hacer más entrevistas, vamos intercalando. Así que estoy con mucha expectativa de lo que va a ser esta nueva temporada de el podcast Más allá de la de Kiosini. Y quiero presentar a la persona que está conmigo en esta ocasión, ¿ya? Que además de ser especial porque es la primera mujer que está invitada al podcast, tenía esa deuda pendiente. También es muy especial porque es mi novia. Nos vamos a casar. Sí. ¿Cómo estás, Sí, no, Camila? vamos. Bien, bien. Esto ya lo dije hace unos minutos atrás, Esta es la pero segunda vez que estamos grabando esto. sí, tuvimos una talla, pero sí, sí, soy la novia de Eduardo. Hoy, pues, lo voy a volver a decir, es súper extraño que me digas eso y que otras personas también me lo digan, así como, "Oh, te vas a casar", así como que me lo recuerdan, porque a veces de verdad que me olvido. Nos olvidamos, sí, esa es la verdad. Sí. Nos olvidamos, de Sí. hecho, ayer pasó que le mandé una foto de mi tarjeta de crédito a la Cami, con todos los números, todas las cosas, sí, con toda la confianza del mundo. Entonces la Cami me coloca ahí el WhatsApp, oye, pero tanta confianza. Yo le digo, pero si nos vamos a casar, Sí, si yo nos vamos a después se casar. lo contaba a unos amigos y me decían, pero si yo tengo hasta una tarjeta, pero creo que eso es como, está bien, pero a mí me cuesta a veces como asumir ciertas cosas. Una amiga me diría, "Ah, ya basta, basta, asúmelo por favor", que Estamos, probablemente escuche este podcast y me diga ya, así como basta, asume lo que decidiste. Así que, pero bueno, estamos en gracias ese señor. proceso, sí, se nos olvida a Sí. veces, se nos olvida que... porque también, dicho sea de paso, vivimos lejos, sí, por eso Ah, estamos sí, pues, por Zoom, ¿ya? Así que estamos en igual distintos cuesta, lugares. Sí, cuesta, pero es bueno, verdad. Gracias señor. queda menos, queda menos, Sí, sí, Dios, queda sí. menos. Bueno, la verdad es que estamos medio nerviosos ambos, así que em, eso, dicho sea de paso. Pero bueno, para comenzar este episodio y de lo que vamos a conversar hoy día con la Cami, em, quiero ponerte en esta situación. Empiezan a sonar en algunas regiones del mundo las cumbias, empiezan los bailoteos porque se está terminando el año y uno dice que bueno que se fue el 2022, que bueno que se fue el 2023. El 2024 va a ser mi año. Este año sí que la rompo, este año termino con todas aquellas metas que me había puesto. ¿Sí? Oye, Eduardo, pero que te equivocaste de año porque estamos en el 2023. No, estoy pensando No, en el futuro. Estoy pensando en el muy, muy futuro. futurista, ya, está bien. Full 2020, futurista. No, y a mí 2023 ya pasó. ya pasaste, ya toca el Ya pasó, 23. estábamos terminando de abrir, ya fue ella. Ya. Eh, y está terminando este año, ¿cierto? Y full alegría, ¿cierto? Full desafío. Próximo año la rompemos. Y eso es lo que pensamos. Generalmente nosotros nos proyectamos hacia el siguiente año con mucha esperanza de lo que puede pasar, con las mejores ideas de lo que puede ocurrir. Pero hoy día vamos a conversar de un año que no fue el mejor año.
Y por eso es que está invitada hoy día Camila, porque fue el año 2013, si no me equivoco, Sí, ¿cierto? sí, Quiero el que otro nos día cuente, lo ¿sí? pensaba. Sí, sí. No estaba tan segura si era el 2013, en verdad. Oye, ¿puedo decir algo Dime. antes? Que por si acaso, si escuchan de repente como ruidos de auto, es que estoy como en la calle principal. Entonces, ¿era esto? ¿O escuchar como como atrás de la casa? Porque estoy en la iglesia, Ah, entonces por claro, atrás de la casa, los vecinos tienen como una fiesta así como a todo constante. ritmo. No, y sube a todo ritmo, si día domingo, o sea, no sabía, no sé si puedo decir el día, Sí, pero dilo, bueno, dilo, el dilo. día domingo, entonces decimos esta locación, pero atrás, que era como ideal, no, la fiesta está muy fuerte. Entonces, por eso, era la música y terminamos bailando los autos que pasan a Claro. veces por acá. Es chistoso porque siempre que voy a La Serena tienen música fuerte, sí. Y nos voy Sí, muchas veces a La Serena. Entonces, igual es así. gracioso. Oye, sí, 2013, sí, el otro día nos Nunca te acordábamos de eso. olvidaremos. No, sí, 2013. Sí, el otro día, no el otro día, la otra vez estábamos conversando del 2013 Sí. y, y, y eso, del 2013. Un año particularmente especial ¿Qué para mí. pasó ese año? ¿Qué pasó? Varias cosas, Varias cosas. varias cosas, varias cosas. Em, primero, bueno, quiero decir algo antes. Bueno, Ya. yo llevo aquí en La Serena 13 años, voy a cumplir, no, cumplí 14 años este año. De hecho, sí, 14 años, acá en La Serena yo entré en La Serena, bueno, yo sé que en tu podcast, eso tengo que decirlo, quiero aclarar muchas cosas. A ver, a ver, Yo a sé ver. que en tu podcast hay gente extranjera que escucha este podcast y La Serena es una comuna de la cuarta región de nuestro país. Eso es importante, quería decirlo. Me Y, parece. y bueno, y yo en 2009 me vine a estudiar acá a La Serena y bueno, conocí a Cristo, ¿cierto? Tuve un encuentro con Jesús y aquí en la universidad, una compañera de la universidad, de hecho, me habló y bueno, empecé a conocer a Dios, empezaron como tiempos muy bacanes donde el Señor empezó a hablar a mi vida y el 2013, Dios, hoy día me acordaba también de otras cosas porque busqué como libros, yo suelo como escribir, no soy como tanto de escribir en el computador, escribir en libreta, y el 2013 tenía como varias metas, decía como varias cosas que quería hacer, de hecho, tenía como ganas de tocar un instrumento, decía así como, en ese tiempo yo quería empezar a escalar, ya estaba escalando, entonces me quería comprar unas zapatillas de escalada, Qué entonces buena. estaba como en ese proceso. Y el 2013 fue un año súper interesante porque empezó súper complicado porque ese año falleció mi papá, el 2013. Una de las como de los hombres más importantes de mi vida. Lo siento, de verdad. No. No, pero es que, bueno, yo soy la mayor de mis hermanos y no sé si a lo mejor en todas las familias pasa eso, como que la Mm, hija mayor es como muy mm, regalona del papá. Y yo mm. era muy regalona. De hecho, no, bueno, en realidad yo tengo dos hermanos más y mis dos hermanos tenían una relación muy especial con mi papá y yo también, pero de muy como amiga, no sé si amiga, pero muy cercana, conversábamos de todo con mi papá, era muy bacán. Conversábamos y a veces como que teníamos como discusiones de cosas que no estábamos de acuerdo, pero bueno, el tema es que mi papá en el 2013 fallece producto de una enfermedad que él tenía, que venía de hace muchos años atrás, de hace muchos, muchos años, y su enfermedad se empezó a complicar y ese año la verdad es que ya no estaba tan bien y mi papá falleció. Y eso, no, falleció. Falleció ese año, en marzo de ese año, del 2013. Y fue cuático porque yo me acuerdo que mi papá, él entró, o sea, él estaba más o menos y mi mamá, una mujer muy sabia, decidió en ese momento como decirle a mi papá, mira, ¿sabes qué? En realidad no estás tan bien tú, vamos a ir a tal lugar, a tal médico, porque es necesario que te vean y que te vean lo que te está pasando.
el tema es que fui mi mamá, yo me acuerdo que los acompañé y esta persona que lo vio, era una enfermera, me acuerdo, le dice, ¿sabes qué? Tú te tienes que ir a hospitalizar al tiro. Bueno, yo trabajo en el servicio público como enfermera ahora, porque estudié eso. Y claro, esto tú lo puedes hacer, pues como que tú haces como un certificado, un informe, y tú luego vas como al hospital, a este centro de salud pública, y como que con ese informe, el médico obviamente lo evalúa y te ingresa al hospital. Y claro, yo me acuerdo de que hicieron este informe, nos fuimos para la casa y mi papá dijo así como: "Yo no me quiero ir a hospitalizar porque yo no voy a salir del hospital". Entonces, me estoy acordando de algunas cosas, en verdad. Bueno, el tema es que, mi papá finalmente lo hospitalizaron y yo dije: "Ya", veces anteriores mi papá había estado hospitalizado. Quiero decir otra cosa importante, que mi familia es de otra parte de Chile, es de Santiago, entonces yo estaba, esto fue en vacaciones, y yo justo en ese momento estaba en Santiago. Y yo en algunas ocasiones, cuando yo había estado acá en La Serena, mi papá había ingresado al hospital y había estado hospitalizado, y el Señor había hecho muchos milagros, la verdad. Yo me acuerdo que yo pedía oración en la iglesia y no sé, donde el médico decía, no, su papá va a tener que estar 3 semanas hospitalizado, el Señor hacía un milagro y mi papá estaba una semana o estaba 3 días y salía súper bien, y los médicos decían, oye, pero no sé cómo salió tan rápido. Entonces, yo, yo tenía como antecedente y yo dije, ya, ese antecedente me sirve para volver a confiar en este proceso, y yo, gracias Señor, porque en realidad ahora puedo estar acá. Entonces, en base a ese antecedente, dije, ya, yo estaba tranquila, estaba muy tranquila en el Señor, como conteniendo un poco a mi mamá, a mis hermanos, como descansemos en el Señor, confiemos en Él. Y yo me acuerdo que cuando mi papá lo íbamos a llevar a hospitalizarse, yo hice una oración, hicimos una oración con mi papá, pero siempre en victoria, ¿cachai? Mm. Y la verdad es que estaba bien que yo lo hiciera en victoria, Sí, obvio. o sea, porque después quiero decir algo, pero ya, siempre en victoria, no sé qué cosa, mi papá estuvo hospitalizado y uno tiene buenos amigos en el Señor, y empecé a pedir oración por mi papá. Como la iglesia apaña harto en eso, así, somos familia al final, ¿cierto? Entonces, o por lo menos así yo lo siento. Y bueno, el tema es que yo empecé a pedir oración y una amiga, me acuerdo, mi papá ingresó un día lunes y el día miércoles, a mitad de semana, me acuerdo, una amiga me dice, Cami, ¿sabes que orando el Señor me regaló este pasaje? Y este pasaje de Lázaro, no sé si lo ubican, cuando Lázaro murió, ¿cierto? Y Jesús le dice a la gente que estaba ahí que esta enfermedad no era para muerte, sino que era para vida. Entonces, yo estaba tan contenta, le conté a mi Mm. mamá, me acuerdo así como mi mamá no entendía nada, mi mamá no busca al Señor, no es cristiana, cree en Dios, pero no tiene una relación. Le conté a mi hermana, Está en dime, perdón, proceso, está en proceso. está en proceso, Eh, estoy llorando por ella. Y, y bueno, y yo me acuerdo que, bueno, en esos años, a lo mejor alguien se acuerda, existía un plan de teléfono celular que donde era pack unidos, que sí, yo me creo acuerdo que, de eso. sí, yo Oh, creo mático. que a nosotros nos serviría en este tiempo, Sí, no pero sé, la verdad es que sí. nos serviría. Y bueno, yo me acuerdo que mi papá se llevó su celular al hospital, y mi amiga me acuerdo que me dio este pasaje bien tarde, eran como las 11 de la noche, y yo llamé a mi papá. Y le digo, papá, ¿sabes qué? Dios me dio este pasaje. Mi papá, cuando muy joven, había sido cristiano, entonces él sabía de qué él estaba hablando, él entendía todo lo que yo estaba hablando, y él quedó muy tranquilo. Al día siguiente, mi papá le hicieron una intervención quirúrgica, él salió bien, esto fue el día jueves, le salió bien, lo fuimos a ver, el doctor dijo, sabes que salió bien, reaccionó bien a la anestesia, la enfermedad que tenía mi papá era probable que la anestesia fuera un poco complejo, y salió bien, y el día viernes mi papá le da un infarto y entra a la UTI. Entonces,
ya, le da un infarto, y dije, ya no importa, porque el Señor a mí me dio este pasaje. Me dio este pasaje, entonces yo sé que mi papá va a salir adelante. Me acuerdo que lo fuimos a ver a la UTI con mi mamá, nos dejaron entrar y estuvimos con él, y yo me acuerdo que mi papá me pidió, el día jueves, esto tengo que, mi papá me dice, me llama por teléfono y me dice, hija, yo me reconcilié con Dios. Yo le pedí perdón a Dios y yo me reconcilié con Dios. Y yo le pedí perdón, me perdoné y yo estoy en paz con Dios. Como yo le decía, mi papá había sido cristiano cuando joven. Entonces yo dije, gracias Señor, así como, ya, lo máximo, yo estaba súper tranquila, así, súper confiada en el Señor, mi papá había recibido al Señor, él se había reconciliado después de tantos años, ¿cierto? Mi papá conoció joven a Dios, yo creo que haber tenido unos 20 años, tal vez a la misma edad que yo, y ya, mi papá le da un infarto, yo no importa, el Señor, tú puedes sanar sus arterias, no sé qué cosa, y me acuerdo que ese día viernes hicimos una oración en la UTI, y siempre como diciendo, Señor, tú vas a sanar a mi papá, y no sé qué cosa. Y el día sábado, me acuerdo, muy temprano, a las 8 de la mañana, nos llaman por teléfono y nos piden que por favor nos vayamos urgente al hospital porque mi papá le había dado un paro cardíaco. Y ahí yo como que dije, ya, pero ¿qué está pasando acá? O sea, no dije ya, dije como, Señor, ¿qué está pasando? Me acuerdo que me bañé y le hice una oración al Señor y dije, Señor, no entiendo, no sé qué está pasando, pero ya esto lo dejo en tus manos. Y fuimos al hospital, mi papá, el doctor nos explicó, como yo en ese tiempo estaba estudiando enfermería, y él nos explicó que tenía un marcapaso externo, que era muy difícil ponerle un marcapaso, que su corazón no estaba funcionando bien en realidad, y que él se podía morir. Y mi mamá, ya estuvimos un rato con él estaba sedado porque estaba con un montón de máquinas, ya no estaba en la UTI, estaba en la UCI, y estaba sedado, y ya, estuvimos un rato con él, mi mamá, y la verdad es que con mi hermana también fue mi hermana del medio, Francisca. Decidimos bajar y decidimos dejar un rato a mi mamá con mi papá, como esposos, me imagino, está bien. Y nosotros bajamos y nos llaman, ya había llegado el resto de mi familia, y nos llaman y nos piden por favor que subamos al tiro porque el papá está falleciendo. Y ahí, claro, llegamos, yo vi las pulsaciones y todo, y más o menos cachaba algo de enfermería en ese tiempo, como te digo, aún era estudiante, y, y me, em, ¿y cómo se llama? Y claro, el papá falleció. Y yo, Señor, ya, bueno, obviamente me puse a llorar y todo, y, em, y el Señor me recuerda el pasaje. Espérame, el Señor me recuerda el pasaje y ya lloramos, estábamos ahí, el Señor me recuerda el pasaje que esta enfermedad no era para vida, sino que era, o sea, esta enfermedad no era para muerte, sino que era para vida. Entonces me recuerda que era y el Señor ahí me dice, esta enfermedad no es para muerte, pero es para vida eterna. Y fue súper cuático para mí en ese momento. Cuático. Cuático. Oye, he hablado todo el rato, perdóname. No, está bien, está bien, está bien. Eso, o sea, fue súper cuático porque cuando yo entendí eso, yo me acuerdo que hice una oración en ese momento. No me acordaba de esto. Perdón, capaz que me emociono un poco. Hice una oración en ese momento que fue súper cuático porque yo sentí que era del Espíritu Santo que me llevaba a hacer esta oración. Y me acuerdo que estaba, no sé por qué, porque yo trabajo bueno, en la UCI es súper difícil que entre gente, en verdad. Y como que la enfermera nos dejó entrar a mi mamá, a algunos tíos. Y dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer una oración. Y me acuerdo que hicimos una oración y yo me acuerdo que le daba gracias a Dios porque en ese momento mi papá ya no estaba sufriendo, sino que estaba en la presencia de Dios. Y él estaba descansando ahora. Y que nuestra esperanza en ese momento, y que fue algo que el Señor no me ha quitado, y que es algo, en versículo dice que es como un ancla firme, eso, la esperanza que
Yo ese pasaje y el saber que Él estaba en su presencia y que yo lo iba a poder volver a ver, pero ya no enfermo, fue súper cuático para mí. Hicimos una oración y me acuerdo que fue tan bonito ese momento porque la presencia de Dios yo la sentía en ese lugar. Fue una cuestión muy cuática, muy cuática. Yo me acuerdo que habían enfermeras que estaban ahí y lloraban, no sé, o sea, yo imagino tal vez por el momento, pero lloraban en ese momento. Y yo ahí, claro, comprendí que Dios tenía en ese momento a mi papá en su presencia, que en ese momento Dios tenía, que mi papá ya no estaba sufriendo, él tenía una enfermedad que lamentablemente por su misma enfermedad le tuvieron que amputar los dedos de su pie, entonces él no podía caminar tan bien, se esforzaba, no sé, él era una persona que le gustaba hacer deporte, entonces ya no podía correr, no podía jugar fútbol, no podía hacer muchas cosas porque le faltaban 5 dedos de su pie. Entonces el Señor me decía, ahora Él va a poder hacer todo esto porque Él está en mi presencia, Él tiene un cuerpo glorificado, entonces, y tú lo vas a volver a ver. Y lo vas a volver a ver bien, no lo vas a volver a ver enfermo. Y fue súper cuático para mí, como Mm, ese momento, como que me dio en ese momento como mucha esperanza con respecto a la vida de él. Tremendo porque, o sea, quizás para nosotros, los seres humanos, quizás es como el momento más desesperanzador, es justamente la muerte. O sea, como que hay, o sea, llega este suceso de la muerte y uno queda como de manos atadas porque no puede hacer Mm, nada más. O sea, si hay un momento desesperanzador en la vida de nosotros como humanidad, es justamente el momento de la muerte. Y es muy potente que Dios pueda generar esperanza en medio de esos momentos también. mm, En medio de esos momentos, quizás el momento más desesperanzador, Dios trabaja como en darnos esperanza. eh, y entonces eso también es tremendo, lo encuentro tremendo igual, y que en tu caso haya sido tan, quizás como esa respuesta haya sido tan rápida, mm. como en el mismo momento. Eso pensaba igual. Pero me acuerdo una vez que conversábamos que igual eso fue desencadenando algunas otras cosas en ese mismo año. Si podemos como ir ahí. Ah, sí. No, es que, claro, porque en realidad el 2013 no solo marca como con la muerte de mi papá, sino como que, claro, yo dije, ya, el Señor me va a sostener durante este año y claro, como que me va a cobijar y no digo que no fue así, de hecho fue así todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el tiempo. Y yo después de haber adquirido como esta esperanza de que, perdón, estoy un poco enferma, de haber escrito esta esperanza de, claro, de mi papá, durante ese año me pasaron un montón de cosas muy nefastas durante todo el primer, producto de que, claro, estaba triste y todo, me enfermé súper mal, pero muy mal, estuve muy, muy enferma. Me acuerdo que me dio sinusitis y yo suelo tener sinusitis, pero tuve como 2 meses con eso Mm, y me dio como enfermedades respiratorias que un médico me dijo, si usted no viene esta semana, o sea, está para hospitalizarse, me dijo. Yo así como, no, por favor, porque tengo que seguir yendo a la universidad y no podía faltar. Yo volví, o sea, mi papá falleció en marzo y yo pasaba mis clases como en la quincena de marzo, yo decidí viajar porque yo tenía como esta esperanza muy arraigada en mi corazón, entonces estaba muy tranquila con todo lo que estaba pasando, muy descansando en el Señor, decidí volver y pasó que claro, que ese año me enfermé, como estuve en marzo, abril, mayo, junio enferma, como 3 meses, muy enferma. Me entraron a robar a la casa, entraban a robar. eh, yo había juntado
monedas, es que trabajaba en ese tiempo universitario y tenía muchas monedas de 500 y tenía como un tarro de leche nido con muchas monedas de 500. Entraron a robar todas mis monedas. Gracias a Dios, justo ese día yo había salido, entonces me llevé mi computador eh, y no me robaron el computador, entonces me entraron a robar, Y, me enfermé. y tú me contabas, me acuerdo que también tú vivías con otra persona que Ah, justamente sí, en ese tiempo no estaba. sí. No quiero decir el nombre, pero ella No la sabe queremos quién echar es. al agua. No queremos, pero no, ella sabe quién es. La quiero mucho. Si escucha esto, ella sabe que la quiero mucho, que ha sido muy importante en mi vida. Sí, justo ella por cosas del ministerio de la iglesia tuvo que viajar a Santiago, entonces yo llegué a la quincena de marzo y la primera semana de abril ella se fue. Abril, mayo, junio estuvo afuera. Entonces esos 3 meses yo, yo estuve sola en la casa. Mm. Me acuerdo que económicamente no estaba tan bien tampoco. eh, bueno, me entraron a robar, me eché un ramo en la universidad, producto de lo mismo. em, y me esforcé demasiado porque me acuerdo que mis compañeras me ayudaban a estudiar, me eché un ramo. eh, ah, Amigos de la iglesia decidieron irse, entonces casi como que estaba un poco sola. O Mm. sea, no podía venir mucho a la iglesia porque estaba medio enferma. No me acordaba de eso, pero sí, pues, no venía mucho porque, claro, a veces los días que había reunión yo no me sentía tan bien para Sí, venir. Entonces, sí. me estaba yendo más o menos la universidad porque además estaba enferma, me entraban a robar, había fallecido mi papá. Yo como trabajaba, no podía trabajar tanto, entonces a veces tenía que pedir a gente que me cubriera. Entonces, sí, pues, eso fue como en el primer semestre. En el primer semestre fue Mm. como que tuve varias, como pérdidas de todas y claro, pues, esta amiga que era de la iglesia se fue y empezó a hablar peste como de mí, cuestiones así, entonces como que fue muy cuático, Mm. sí, fue muy cuático, muy cuático, muy cuático. Y claro, al final yo me empecé a encerrar un poco, y más que a encerrar un poco, fue como a estar un poco más sola, a causa de lo mismo, o sea, tuve como muchas pérdidas ese año, Oye, las ¿y perdí. qué había algún pensamiento como que fuera recurrente como en medio de todas esas situaciones, como, no sé, o sea, como qué pensabas de Dios en medio de todas esas situaciones? O sea, porque no sé, si me pasara algo así a mí, la verdad es que conociéndome, igual yo soy un poquito dramático, entonces probablemente No sé por qué igual, te creo. entonces igual sería fuerte, o sea, me costaría, o sea, yo quiero o tengo una relación fuerte con Dios, pero, pero eso no quiere decir que no haya un proceso que enfrentar Mm, y pensamientos que uno tiene quizás recurrentes, entonces no sé si fue así en tu Ay, caso. sí. Sí, me acuerdo que hubo como un tiempo donde tenía un amigo de la iglesia que también estaba pasando por un proceso similar, o sea, no, él tenía, no similar al mío, sino que en realidad él tenía que tomar decisiones. Y, y me acuerdo que, bueno, yo como buena estudiante de enfermería de ese tiempo, nosotros nos enseñan a ser muy ordenados y cuadrados. Bueno, Eduardo, tú me conoces y sabes que yo no soy tan así, pero tú sabes, tú me conoces. Sí. Entonces, pero dentro de todo igual como que uno como que se ordena, se cuadra y todo. El tema es Mm. que yo empecé como a carretear más y me acuerdo que salía casi todos los días enferma y todo, faltaba el ministerio a veces, Claro, pero falta la salía. iglesia, pero... Sí, pero salía, me acuerdo que salíamos a carretear los martes, los jueves y los sábados, porque Son los lunes martes. estaba cerrado, los lunes estaba cerrado, íbamos Claro. a un lugar que se llamaba la biblioteca, de acá de La Serena. Y, y íbamos, creo que me duró como 2 semanas. Tal vez, sabéis que en realidad yo, a lo mejor no es tanto, pero yo en mi cuadratura como de enfermería, así como lo que me Claro. decían como salir en la semana, era como, no, ¿cachai? Era como nada que ver.
probablemente hay muchas personas que lo hagan así, salgan el fin de la Sí, semana y claro que sea sí. como muy normal. Pero para mí era como súper fuera de lo común, ¿cachai? Es como si me pidieran a mí que ahora saliera los días martes, los jueves y los sábados. Y Claro, yo me quiero llegar a la casa puro acostar nomás ahora. claro, y para mí era como, no sé, pues yo salía, llegaba de la U y era como tomar tecito, revisar mis cosas, Mm, o hacer algo, me tocaba hacer algo en la iglesia, no sé qué cosa. Pero claro, yo decidía como salir a carretear, o más que a carretear, era como salir con estos amigos, y nos calzábamos justo, pues como yo no quería como, además estaba sola en la casa, o sea, yo no quería estar sola, y entonces aprovechaba de salir con él. Y yo creo que uno de los pensamientos como recurrentes que tenía en ese tiempo era como el estar sola, ¿cachai? mm. Como que el Señor me había abandonado un poco. Em, Aunque yo veía día a día como el Señor que estaba conmigo, yo lo veía, o sea, a pesar de no sé, bueno, de esas 2 semanas de así como rebelde, Mm. ¿cachai? Pero yo veía cómo Dios me cuidaba o no sé, sí, gente de la iglesia igual está súper pendiente de mí, pues, o sea, me llevaba cosas a la casa. Ah, me acuerdo que ese año, perdón, eh, nunca me había desmayado y me desmayé. Me desmayé, me pegué en la cabeza, Mm. no, No sería la primera vez. no, Spoiler, valor, no sería la primera vez. no. ¿Cuándo me desmayé? No, 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 pero pegarte en la cabeza. Ah, pegarme en la cabeza. Ah, Bueno, esa es ya, otra esa es historia, otra de otro historia. día. Esa Sí, fue otro otra año. historia. Otro año. Entonces, claro, pero yo como que igual mi pensamiento recurrente era como el Mm, estar sola, o el que el Señor había dejado, claro. y ese Pero, era a como ver, mi... digamos, porque tú me dices, claro, tenía esos pensamientos con los que quizás luchaba, pero también veía la bondad de Dios, po. Y a veces Mm, así también. O sea, como que uno no está súper mal o uno no está súper bien. A veces uno está navegando como por las dos, por mm, ambas aguas, ¿cierto? Entonces, y también así yo lo veo en la Biblia. Pues, o sea, hay tantos personajes o personas que uno encuentra en la Biblia que, que uno dice que las admira, ¿cierto? Por las cosas que hicieron, ¿ya? Pero en realidad también yo las veo como mal. De hecho, me acuerdo de un testimonio, igual súper crudo, que creo que me impactó mucho. Y un poco pensando en Job igual, porque yo siempre pienso en Job cuando escucho de situaciones difíciles, siempre pienso en Job. Y claro, Job, pese a todo lo que pasó, eh, y pese a que uno podría decir que Job estaba como lejos de tener una buena relación con Dios, mm, porque Job se quejaba, ¿cierto? Decía un montón de cosas, maldito el día en que nací, decía, y cosas así, que es parte natural. mm, Em, Igual, de alguna u otra forma estaba teniendo una relación con Dios. De alguna u otra claro. forma estaba buscando a Dios, estaba hablando con Dios. O sea, ya. Mm, Entonces me acuerdo de un testimonio de unas personas que ahí impactó, que eran una pareja que había tenido un hijo y este hijo fallece. Este hijo fallece, no recuerdo por qué. Pero el tema es que ellos cuentan claro, se enojaron mucho con Dios en este proceso como difícil y todos los días como que se quejaban delante de Dios. O sea, mm, como... em, y esto tiene un remate igual bien fuerte y espero que se entienda, pero todos se enojaban con Dios, estaban molestos con Dios y se quejaban delante de Él por la situación que había pasado con su hijo. El punto es que esto lo están contando, lo contaban a propósito de la adoración y, ya. y como evidenciar que es la adoración. Y el punto es que Dios, bueno, ahí de forma milagrosa Dios como que lo restaura porque les muestra al final esta esperanza de que su hijo finalmente está muy parecido a lo que tú nos comentabas Mm, y de que su hijo estaba con Dios y estaba bien.
tienen un sueño, una visión. Ahí es súper bonita la historia. El punto es que ellos decían que ellos después se dieron cuenta que en realidad, pese a que estaban... Ah, y eso es otra cosa, que ellos tenían la disciplina de adorar, ¿ya? Como que les gustaba mucho la adoración, pero como la adoración como que la entendemos nosotros, o sea, cantar, a Mm, veces muy livianamente, ¿ya? La adoración ya. es algo muy profundo. El punto es que ellos comentaban que se dieron cuenta que en ese proceso ellos también estaban adorando a Dios. Mm, Porque pese a haber estado súper mal y enojados con Dios, quejándose delante de Dios, Dios no queremos nada contigo, de alguna forma esa relación se estaba puliendo. O sea, mm, la relación que ellos tenían con Dios se iba puliendo. Y reconocían que al final Dios, o sea, que enojarse contra Dios es una forma de reconocer que Dios es soberano. mm, mm, Porque tú no te enojas con alguien que no tiene la culpa de algo, o que, no- mm, o que a tu vez, a tu mirar, no tiene la responsabilidad de algo. Tú te enojas con una persona que pudo haber hecho algo y no lo hizo. Entonces, en ese caso era Dios. Entonces, para ellos el enojarse con Dios, o el quejarse, era, ellos contaban que les cayó así muy, muy fuerte esto, que para ellos también era una forma de adorarlo, mm, de darle adoración, porque finalmente estaban reconociendo la soberanía de Dios. Entonces, mm, como también pienso, no, como tú comentabas también, muy probablemente, bueno, a veces pasa que nos alejamos de Dios, a veces pasa que nos acercamos más a Dios en momentos difíciles, pero la mayoría de las veces yo siempre escucho que en realidad uno está como ahí. mm, Entonces, no menospreciar ese proceso al final, sí. creo yo. No sé si... Sí, es cierto, porque al final, claro, yo en ese tiempo como que estaba en esa dualidad, como, ay, como, Señor, estoy molesta, pero Señor, quiero estar contigo, pero como que no te quiero escuchar y como, pero ¿por qué permites esto? ¿Pero por qué permites esto? Como que eso también pensaba, ¿por qué permites esto? ¿Caché? Como sabiendo todo lo que ha pasado, como de nuevo, yo me acuerdo que lo último que me pasó, eh, yo, o sea, como de todas las como catástrofes o cosas, yo estoy segura que, a ver, quiero dejar algo claro. Pienso que a lo mejor lo que a mí me pasó no es tan grave. Yo creo que hay gente que han pasado cosas tal vez más terribles. Y tampoco, no es que quiera menospreciar lo que he pasado, el Señor hizo un trabajo en mi vida, pero es cuático, eso quería decir. O sea, Pero o es que sea, yo, igual, no menosprecies. o O sea, sea, igual ya está es, bien, es tremendo. O sea, yo lo encuentro tremendo. No sé, bueno. está bien. Bueno, el tema es que me acuerdo que cuando me entraron a robar, yo le avisé a una familia del ministerio. Entonces esta familia del ministerio me dijo, ya te vamos a ir a buscar, pero yo estaba sola en la casa. Te vamos a ir a buscar para que te vengas a dormir a la casa de nosotros. El tema es que yo como que ya estaba muy choqueada en ese momento. Estaba muy, muy choqueada. Y ya yo estaba en el auto de esta persona se bajó del auto para como para abrir el portón para entrar el auto, y ahí yo me puse a llorar, pero con escándalo, así como a gritar. Y Mm, esta persona que iba manejando me dejó sola en el auto, como me dio ese momento, como yo le gritaba, pero ¿por qué, señora? Así, ¿qué pasa? Así como, ¿por qué permites esto? ¿Cachai? Como, ¿por qué lo permites? ¿Qué pasó? ¿Cachai? mm, Como, ¿qué está pasando? ¿Qué hice yo mal? ¿Qué necesito? O sea, ¿qué necesitas tú? ¿Qué quieres? ¿Cachai? Como, ya basta, basta con esto. Y de ahí, de ese momento, que lloré así como, fue como, no es el típico llanto que iba a tener recién, porque casi me pongo a llorar, sino era como un llanto como que yo sentía que salía como de adentro, así como mm. de la guata, por decirlo de alguna manera, así como muy, como, y con mucha rabia. De ahí como el Señor empezó a hacer algo distinto, y empezó a hacer algo a hacer algo en mi vida. No sé cómo, o sea, no sé cómo llamarlo, pero empezó a hacer algo en ese proceso.
y ahí las cosas empezaron a cambiar un poco. Y yo me hice más consciente también de cómo estaba yo y a ser más sincera también con el Señor en ese momento. Como, como ir como estaba delante del Señor también, po, ¿cachai? Mm, Como eso me empezó a pasar y a ser más, em, eso, ser más, como más consciente y el Señor empezó como a trabajar mi corazón de a poco, que claro, yo pensaba el otro día, o sea, yo pensaba que este proceso no fue como el primer semestre pasó esto y el segundo semestre ya estoy bien, de ese año, mm. sino que pasaron 3 años como para poder superar cada una de las cosas y como para que el Señor cambiara empezara a cambiar mi corazón también, como a formar mi corazón en ese momento. Eso. Claro, sí. Y igual, o sea, como ese... porque, claro, una veces uno tiende a querer huir del dolor. Mm. Esa es la realidad. O sea, si yo te... es tan obvio como si yo te digo, te ofrezco una vida con muchas dificultades, obviamente tú me vas a decir que no. O sea, No, a menos que esas dificultades me lleven a algo muy bueno, no es un buen negocio. no. Porque como humanidad o como persona tratamos de huir del dolor. Y eso es una Mm, realidad. Pero en la Biblia encontramos que Dios, Dios trabaja, o sea, la obra de Dios no se detiene en medio del dolor, mm, no se detiene en medio de las situaciones difíciles que a nosotros nos están ocurriendo, sino que Dios sigue mm. trabajando. Igual es interesante que tú me comentes que al final no fue como de un semestre a otro. O sea, si tú me No. hubieras dicho eso, yo no te hubiera creído. Porque, sí, porque igual son tantas cosas que creo que son procesos al final. S- yo no sé si creo en esa frase que dice que el tiempo lo cura todo, ¿ya? No estoy hablando de tiempos, sino que sí estoy hablando de un trabajo de Dios en nuestro corazón. Y que van trabajando en esas situaciones más difíciles Mm, de nosotros. sí, sí, pues, sí, sí. Sí. O sea, fue bacán, porque igual fue bacán como terminó el proceso. O sea, yo creo que igual el Señor sigue formando mi corazón en este tiempo con esas cosas que pasaron. em, y ha sido súper bueno, pero yo pensaba que una de las cosas que, claro, yo me sentía sola, pero en ese tiempo, pero en realidad había un sinfín de emociones que tenía en ese momento que yo no quería reconocer delante del Señor. Mm, Entonces yo no quería reconocer que estaba como molesta, no que estaba molesta, estaba triste, estaba mal y que necesitaba la ayuda del Señor, que necesitaba que el Señor que me sacara Él. Yo, em, por muchas circunstancias de la vida, he tomado esa posición de ser muy autosuficiente ante muchas cosas. Entonces, de hecho, yo me vine de Santiago a La Serena a seguir estudiando, porque yo ya me sentía súper bien, el Señor a mí ya me había dado una promesa, entonces yo estaba súper bien con eso. O sea, yo ya sabía que es donde está mi papá, ¿cierto? Pero aún así no había dejado de expresar como mis emociones delante de él. No había dejado como derramarme delante de él, como ser sincera delante de él, sin careta. Entonces, em, fue como, en ese momento fue como, ya basta, ya. Aquí estoy, así como, ya no sé qué más hacer. Oye, no sé por qué salió eso. Perdón. no, da igual. Ah, lo voy a sacar. No, pero yo no Sí. apreté nada. Ya, ahora sí. Yo sí, ya, perdón. Sí, y pasando a eso, si nos pudieras comentar quizás, porque quizás hay personas que nos estén escuchando y que han pasado por situaciones, bueno, yo creo que todas en verdad, pero quizás Mm, por situaciones similares,
desde el fallecimiento de alguien cercano, ¿cierto? Hasta que te está yendo mal en la vida, simplemente. Tu salud, ¿cierto? Y otras cosas que uno hace. Entonces, hay quizás alguna herramienta o algo que te haya servido. Tú me contabas ahora que el poder ser sincera delante de Dios te había servido. O sea, no con una careta, porque Mm. nosotros sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿cierto? Eso dice la Biblia. Sí. Y es verdad, pero a veces eso mal llevado se puede volver hasta tóxico, Mm. porque te impide como reconocer que uno está mal. Sí, po. Sí. Sí, yo, bueno, ser sincera delante del Señor como que fue como una herramienta que me sirvió mucho, pero también hablar las cosas como con gente que yo sabía que me iba a escuchar, como pedir ayuda a personas, como en oración. Yo me acuerdo que esta persona con la que vivía, que se llama, no, no lo voy a decir el nombre. Digamos el nombre, digamos el nombre, No, porque lo va a escuchar igual. no. A ti te estamos No, porque, hablando. mira, porque yo la conozco y yo sé que iba a decir, pero Camila, ¿por qué dijiste eso? No sé, Ya, yo lo porque voy a yo la decir. A ti conozco. te No, estamos no, hablando. no, 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 Patricia no, Villaseñor. no. Después me va a Te decir queremos mucho. Camila. Te Sí, queremos mucho. yo la Sí. quiero mucho a ella. ¿Viste? Se me olvidó lo que iba a Y el decir. señor la usa mucho, ¿ah? Hay que decirlo. Sí, Sí. sí, deberías, Aguerrida como aprovecho ninguna. aprovecho de decir en este podcast que creo que deberías invitarla. Es la mejor. Uy, sí. Mm, Sí. buena idea. O sea, no sé que no tengo mucha autoridad en este podcast, pero podrías invitarla. Si Pati escucha esto, Bueno, voy alguna a... autoridad tiene. Eres mi novia, entonces alguna autoridad tiene. ¿Verdad? A veces se me olvida. Siempre se me olvida. Ya. Sí, por ejemplo, se me fue. Pero sí, Herramientas. conversar con las Conversar herramientas, con la gente, claro. conversar con la gente. Pero, por ejemplo, era bacán porque me acuerdo que de repente llegaba así como, me acuerdo de una ocasión haber llegado muy triste al ministerio, pero llorando, así como venía llorando desde el departamento donde vivía con ella hasta la sede, todo el camino, y no podía parar. Y llegué así como, y la Pati me acogió, me dio agüita con azúcar, y me acuerdo que en ese momento estaban otras personas y fueron súper amorosos conmigo, me Mm, abrazaron. Entonces, como poder decir a la gente, oye, si es que no estoy bien, o poder hablar y es como, oye, si es que necesito oración en esto, mm. y pedir ayuda como a gente cercana, que eso fue súper bueno. De hecho, en base a eso, tú me contabas que como uno de tus pensamientos justamente era que como que Dios te había abandonado. Tipo, Entonces, yo creo que ante esos pensamientos, y algo que también Dios me hablaba a mí, que la iglesia es un buen antídoto. O mm, sea, de hecho es el antídoto de Dios, en el sentido de sí, que nos enseña a saber, claro, una iglesia sana, ¿cierto? Nos mm, enseña a saber que al final contamos con más personas sí, y contamos con otros que nos pueden ayudar. Y la iglesia, no solamente estoy hablando de iglesia, así como el concepto que nosotros tenemos, ¿ya? Sí, ujú, como medio estructurado, sino que también de otras personas que buscan a Dios, no necesariamente que estén en nuestra iglesia, ¿cierto? Pero mm, que busquen a Dios y que tengan una palabra para nosotros, tengan un ánimo, ¿cierto? Tengan una mm, esperanza para nosotros. sí, Entonces, creo que eso es importante igual. De hecho, sí, pensando en Job, la iglesia de Job fue nefasta. O sea, la iglesia de Job fueron sus amigos, ¿cierto? Fue su esposa, ¿ya? No lo hizo bien. No lo hizo bien. no, Y, no un ejemplo a seguir. pero nosotros tenemos el desafío de ser Mm, una buena iglesia para otros. Y en ese sentido, lo que tú comentas, como el combatir esos pensamientos de orfandad o de abandono, con, como quebrando eso claro. y poder acudir a otras personas. Sí, como que el Señor me llevó a ser igual intencional con esas cosas. Mm, Como, por ejemplo, con los amigos también. Pues, te contaba que esta amiga, esta familia, estos amigos que se habían ido del ministerio, que eran muy cercanos a mí, yo me acuerdo que el Señor abrió como, a ver, no sé si decirlo tan así, pero
me empecé como a juntar con otras personas también de la iglesia que ahora son mejores amigos y los amo mucho. Y me acuerdo de una ocasión de que también, pues, yo estando sola acá, eh, también ellos fueron muy bacanes conmigo en acogerme, en, en ser como hermanos, no sé cómo decirlo, más que un amigo, era, me acuerdo que hasta un día me fui, no sé, pues, me fui a quedar a la casa de ellos, así como, pero muy acogida, entonces, pero empecé a ser como intencional en esas cosas, como si estaba mal no me hundía sola, ¿cachai? Porque era más fácil hundirse, ¿cachai? Que esté sola y como ahí dejando que como esa autocompasión, por decirlo de alguna manera, pero era como intencional y recibía mucho más de lo que yo esperaba, ¿cachai? Mucho más y más de lo que yo pensaba en realidad. Entonces me empecé a abrir como en ese ese semestre posterior a eso, ¿cachai? Entonces fue una buena herramienta. Y una de las cosas, y otra cosa que fue súper bueno, que quiero nombrarlo como herramienta, que yo creo que a lo mejor muchos ya saben, fue como la Biblia. No como es la Biblia, sino como yo me acuerdo que tuve un cuaderno de devocional en ese tiempo, un cuaderno más que nada que era como un cuaderno X, de verdad, súper X, Colón, que marca Colón. literal Colón, es que sabes que creo los Colón tienen, es una espiral, y no me gustan los cuadernos con dos espirales porque se salen rápido las taballas. Cosas que tienes que saber de mí. Entonces, me gustan esos como los más pichanga. Entonces, ya, ese cuaderno, entonces decidí tomar ese cuaderno y leía todos los días o trataba de leer todos los días la Biblia y anotaba lo que me llamaba la atención, anotaba, como hacía preguntas, ¿cachai? Anotaba lo que el Señor me había hablado, entonces empecé también a ser un poco más metódica en eso, como Mm. intencional también en eso, porque entendí que no necesitaba así como una luz del cielo que viniera y me dijera, así como lee la Biblia, ¿por qué te voy a hablar ahora? No, ¿cachai? Puede pasar, ¿cachai? Pero no era lo que iba a pasar, ¿cachai? Si no iba a ser así, tenía que yo dejar que el Espíritu Santo también se moviera, ¿cachai? No dejarlo así Mm. como tan estático. Entonces, eso me sirvió como mucho hacer eso también, en esa intencionalidad. Sí, me acuerdo que cuando conversamos este tema igual antes, tras bambalinas, tú me comentabas acerca de que igual Dios te había revelado acerca de lo suficiente que era Él. Mm, sí. Como... Cuéntame, sí, sí, yo creo No, que lo dime tiene. tú, porque No, no no, me acuerdo. No, o sea, sí, es verdad, pero no me acuerdo qué te dije en ese momento. Por favor, no, dímelo tú. eso, que Dios en este proceso te había revelado que Él era suficiente, más allá de las cosas que pudieras tener, Mm, las personas con las que pudieras estar, sí, que en realidad Él era lo más suficiente en tu vida. mm, sí, sí, ahora me acordé. Sí. O sea, es verdad, pero es que no me acordaba que lo habíamos conversado. Sí, que fue muy cuático porque yo en ese tiempo empecé claro, a entender que la suficiencia de Dios, como que yo es que ahora tiene mucho sentido que haya recordado eso, porque te voy a decir. Eduardo, tú me conoces, tú sabes que a veces yo soy así. Y para las personas que olvidé que estamos grabando esto, perdónenme, Suele pasar, suele pasar. perdónenme, que para las personas algunas que me conocen saben que a veces soy así y que salto y eh, ya, no importa. Está Gracias, bien. Señor. Em, Tiene mucho sentido. Ya. Sí, sí, claro, llegó un momento en que yo entendía, yo me di cuenta que Dios era suficiente, que era, como que hay una canción también que dice que Jesús es suficiente, no sé por qué me acordé de eso, pero sí, como la O suficiencia de Dios. Jesucristo basta. No me acordé de esa, Ya, no está me bien. No, acordé pero de esa la es como otra. más nueva, pues la otra es Ah, de los ah, 2012, por ahí. sí, es que es como de esa época, sí, Sí. Ah, sí, tal tiene vez, sentido. sí, tiene sentido. El tema es que, claro, pues, empecé a ver que la suficiencia de Dios en mi vida
y fue muy cuático porque em, el Señor como que no como, digo a veces como, pero perdón, Él me empezó a sanar. Él empezó yo empecé como a ver soporte, por decirlo de alguna manera, y, y, y respaldo del Señor, pero es muy cuático. eh, ¿Saben cuándo? O sea, saben cómo si. Ahora me acordé que estamos en un podcast. No, pero me acuerdo de algo así como muy palpable cuando yo entendí la suficiencia de Dios. em, Me acuerdo de que estábamos en un momento con esta misma persona, Pati Villa, conversando y, y mi papá ya había fallecido, ya había pasado, como les digo, esto fue como un proceso casi de 3 años. Y estábamos conversando con Pati y me acuerdo que yo siempre he sido muy buena, o no sé, me duran mucho las cosas que tengo. Entonces, como que las cuido y todo. Y me pasaba que yo antes me regalaban algo y pasaba 1 año, 2 años y no lo ocupaba, porque lo guardaba porque decía, chuta, ¿qué pasa si no voy a tener, si no tengo? ¿Qué pasa si no tengo esto? Me acuerdo que yo en ese tiempo, no sé por qué tenía un montón de lápices, muchos lápices, pero nuevos, nuevos, muy nuevos. Y, y lápices bacanes, bacanes. Y Yo el sé por qué tema los es, tenía, porque te gusta dibujar, te gusta hacer ya, varias pero cosas ya, artísticas. ya, basta. Perdón, perdón. No, está bien. Ya. El tema es que yo tenía estos lápices y yo no los tenía nuevos en una caja guardada. Y los saqué para mostrárselo como a la Pati, no sé qué cosa, porque yo necesitaba un lápiz. Y dije, ah, Pati, parece que yo tengo uno. Algo así fue. Y yo voy y se los paso y dice, pero Cami, ¿por qué tienes guardados esos lápices? ¿Por qué no los ocupas para la U? No sé, para cualquier otra cosa. Y me dice ella, sí, digo, no, es que lo que pasa es que los guardo por si acaso cuando no tenga. Y me dijo, pero ¿cómo si Dios te da todo? Y yo dije, sí, pues, el Señor me da todo, o sea, y yo ahí entendí, dije, ¿sabes qué, Pati? Yo guardo mis cosas porque yo tengo temor a que me falte algo, a que me falten cosas. Y, pero yo he visto en este tiempo de que he estado como, desde que conocí al Señor y desde que pasó esto con mi papá, que no me ha faltado absolutamente nada. Y ahí yo empecé a conocer la suficiencia de Dios, como en esas cosas, ¿cachai? Como que el Señor era suficiente y proveedor, ¿cachai? Como que no era como que Él me iba a sostener y satisfacer en todo lo que yo necesitara. Y a lo mejor en algunos tiempos iba a ser con menos, pero que eso iba a ser suficiente, ese menos. Y en otros tiempos iba a ser con más, pero que era suficiente, que ya teniéndolo a Él, ya estaba todo, ¿cachai? ¿Y por qué te digo esto? Eh, porque después, años después, no sé si tengo que contarlo ahora. ¿Te ¿Sí? cuento ahora? O no sé. No sé, Dale, dale. años después, em, em, años después en un congreso de MOOC, del Ministerio Universitario de nuestra iglesia, en un congreso como de líderes, no como, de líderes, era un congreso de líderes, me acuerdo que el Señor eh, me hizo un llamado así como muy potente como a su servicio, como, por eso me acordaba de eso, qué cuático, bueno, cuando te contaban delante, como a su servicio, como a servirle así como muy despojándome de todo lo mío, ¿cachai? Como entregándome con todo. Entonces, claro, y el Señor en ese momento lo que Él me decía es que Él era suficiente, como que yo necesitaba nada porque Él era suficiente y que yo me diera nomás, ¿cachai? Como que después de todo lo que pasó el 2013, en ese año, que Mm. fueron como 3 años después, el Señor me hizo ese llamado en ese congreso y para mí fue súper cuático porque en ese congreso yo me acuerdo que estábamos orando y yo olvidé que había más personas alrededor. Es una cuestión muy cuática, había mucha gente, de hecho estábamos en un salón súper grande de un colegio
yo olvidé que había más gente alrededor. Entonces, después estaba como en el suelo tirado, pero me olvidé que había más gente alrededor. Entonces, pero porque estaba como en un momento muy especial con el Señor. Entonces, claro, eh, pero claro, en ese momento eso me decía el Señor, pues como yo soy suficiente. Yo soy suficiente, así como lánzate porque yo soy suficiente. Mm, Eso quería decir. tremendo, tremendo. Sí, pensaba, y justamente últimamente hemos estado estudiando nos tocó estudiar la carta a los tesalonicenses Ujú. y hay una declaración que hace Pablo ahí en las cartas que no me acuerdo en qué capítulo está. Podría jugarme la que está en el capítulo 5, primera de Tesalonicenses, pero bueno. A ver, ¿cuál es? Cuando Pablo habla de que no confíen como en la paz y la seguridad que les propone el imperio romano a los ¿Ya? de Tesalónica. Y el punto es que es buena esa porque tiene un sentido contextual de que en ese momento una de las políticas exteriores de Roma era justamente la Pax Romana, que era esto de que si ustedes están con nosotros, si ustedes se dejan finalmente gobernar, nosotros les vamos a dar paz, seguridad de otros Mm, pueblos. El punto es que Pablo les dice abandonen eso, abandonen mm, la Pax Romana, abandonen la paz de Roma, abandonen la paz del imperio. Entonces, para mí igual fue revelador cuando lo empecé a estudiar, porque al final, querámoslo o no, muchas veces nos aferramos a la paz romana, o a la paz del imperio, o a la mm, paz de la cultura, o a la paz de un buen trabajo, a la paz de hartos recursos, a la mm, paz de una familia que nos rodea, a la paz de muchas cosas. Y nos aferramos a eso y es muy difícil soltarlo. Y justamente el decir que Dios es suficiente en medio de situaciones difíciles tiene que ver con soltar esa paz mm, para alcanzar la paz de Dios, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. mm, Entonces, creo que ahí hay un desafío que nosotros tenemos. Y Pablo se los dice a ellos, estando en persecución, sufriendo cosas muy difíciles. De hecho, varios de ellos habían muerto, muy probablemente a causa de la misma persecución. Y Pablo se los dice, o sea, abandonen la paz de Roma, abandonen la paz del imperio. Entonces, creo que también en ese sentido nosotros tenemos un desafío y un desafío no menor de abandonar esa paz, despojarnos, como tú decías, y poder buscar la paz de Dios y la seguridad que Dios nos trae. mm, sí. Sí. Em, bueno, ya vamos a ir finalizando, ya finalizando, Sí, como sí, diría porque una llevamos persona, como una hora ya y finalizando, podríamos conversar más, pero no. y se está haciendo oscurito también. Sí, sí. Y no sé, algo que quisieras decir, como Ay, no sé si consejo, pero sí alguna palabra que quisieras dar a alguna persona que esté pasando por una situación mm, compleja, difícil. ay, yo creo que cuando pasan esas cosas, eh, por lo menos lo que a mí me pasó o me ha pasado con otras situaciones es que olvido que Dios es bondadoso y Dios es muy bondadoso, es muy bueno. Entonces, que las situaciones difíciles en la vida van a estar siempre. Entonces, queramos o no. Y Dios va a ocupar esas situaciones difíciles para trabajar en nuestro corazón, para conocerlo a Él sobre todo más, pero no olvidar que Dios es bueno, siempre es bueno. Bueno, eso salió en una película, no quiero decir la película, pero porque no me gusta tanto, pero la película. Pero la otra vez pensaba en eso, a causa de otra situación, como, oye, el Dios que yo tengo es un Dios bueno, Dios es bueno, entonces, eh, sobre todas las cosas, entonces, como no olvidar eso, que sea la situación que es difícil a lo mejor que estemos pasando, eso, no olvidar su bondad. No olvidar su bondad.
Mm. Somos buenos para olvidar, a veces. Sí. Así que Dios nos ayude. Bueno, Ujú. y si tú estás pasando por alguna situación difícil también en este tiempo, animarte. eh, y esperamos que también esta conversación te haya ayudado a, por lo menos, poder repensar el cómo estás llevando quizás alguna situación complicada, algún desafío, alguna cosa que pueda estar pasando. Así que, bueno, Camila, te doy gracias. Cami, te doy gracias por... Me da risa cuando me dices Camila. Es raro, ¿cierto? Porque nunca me dices Camila, puedes decirme Cami. Si tú lo sabes. Yo solo te La- digo la- Eduardo. Sí, tú ¿Ah? me dices Eduardo. Era raro para mí hasta que después ya lo integré. Que la mayoría me dice. Sí, Sí, claro, era. tus amigos te dicen Edu, Sí. pero no, me gusta Eduardo también. Está bien. ¿Te gusta? Ah, qué bueno. Eso me parece bien. Parece que sí, pues sí, parece que nos vamos a casar. No parece, Sí. nos vamos a casar. Le aprovechamos a Bueno. pedir oración para que el Señor nos ayude Ah, sí, en todos los eso es procesos. importante. Sí, Eso es importante, sí. Bueno, ahí estamos avanzando. Gracias, gracias, Señor. Señor. Bueno, gracias Cami por estar acá en este podcast. Obviamente no va a ser, o sea, es la primera, pero no va a ser la última vez, así que probablemente Sí. la veamos más acá, conversando de algunas otras cosas muy interesantes. Así que, nada, que estén muy bien. Nos vemos en el segundo capítulo del podcast, con muchas sorpresas. Se viene bueno, estoy muy motivado y desafiado, así que esperamos que si esto te gustó, si esto te llamó la atención, si tú crees que le puede servir a alguien incluso, puedes compartirlo, puedes dejar tu me gusta y todas esas cosas que dice la gente youtuber influencer. Así que así que nos vemos en otra oportunidad. Chau chau.